La clase de hoy lleva por título Glorificando a Dios en nuestra jornada de 8 a 5. Glorificando a Dios en nuestra jornada de 8 a 5. Yo quisiera decirles, a modo de introducción, de que cada uno de nosotros nos encontramos en una constante guerra, absolutamente todos, sin excepción, desde el más maduro en la fe hasta el más nuevo en la fe. Todos, absolutamente todos, repito, nos encontramos en una guerra constante. Y la pregunta es, ¿qué tipo de guerra, qué tipo de batallas a nosotros nos toca experimentar constantemente? Bueno, una de esas batallas que a nosotros nos toca experimentar a diario es esa lucha, esa batalla en las familias entre el pecado y la santidad. Otra de las luchas que tenemos es esa lucha por la verdad y no la mentira en las escuelas o en las universidades. Entre la justicia y la injusticia en cada juzgado. Cada batalla diaria entre la integridad y la corrupción en cada oficina. Una lucha constante entre el amor y el odio entre las nacionalidades. Una batalla constante entre humildad y orgullo en cada deporte. Entre discernir la belleza de la fealdad de las artes. Una lucha constante entre la sana doctrina y las falsas enseñanzas en cada iglesia. Pero también tenemos una lucha constante entre la diligencia y la pereza en cada hora del café en nuestros trabajos. Es una lucha constante en la cual absolutamente todos estamos involucrados. Las verdades que estudiaremos hoy aplican para cada creyente. Muchos pensarán, bueno, si se trata de cómo glorificar a Dios en nuestra jornada de 8 a 5, se supone que esto solamente corresponde a aquellos que trabajan. No, mis hermanos. Yo quiero decirle que estas verdades aplican también para los estudiantes de colegio, de universidades y para aquellos que trabajan desde la casa o amas de casa o a los que trabajan en una oficina. Para todos. Es para todos. Si habrá unos en el frente de la batalla, y eso es verdad. Eso lo podemos ver al ver los ejércitos o a ver las batallas en las historias bíblicas, como vemos a unos hombres siempre al frente de batalla. Ustedes recordarán la petición de David para con aquel hombre llamado Urías. ¿Qué fue lo que pidió él? Que lo colocaran al frente de batalla. Quiere decir que en una guerra, en una batalla, hay quienes están al frente y hay quienes están detrás. Pero hay algo claro en esto, y es que los que están atrás, en el campo de batalla, están llamados a apoyar a los que están enfrente. Todos están en la guerra, absolutamente todos. Tanto el que está al frente como el que está atrás, todos. Y los que están atrás están para apoyar a los que están adelante. Y una de las cosas que considero es un gran error que hemos abrazado es pensar que solo los que están al frente de la batalla son los únicos responsables de pelear en esta batalla diaria que atravesamos. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden atravesar o experimentar si dejamos que solo los que están al frente peleen? A ver, ¿cuáles son las consecuencias que atravesamos si dejamos que solo los que están al frente peleen? Una derrota. Van a acabar a los que están al frente y luego vendrán por ti. Porque el que no se quiere poner al frente, apoyar a los que están al frente, mejor dicho, cree que no le van a hacer nada a ellos. Después que terminen con los que están al frente, vendrán por ti. Y abro paréntesis.
Esto sucede en la casa, en la iglesia y en todo lugar. Creemos que la responsabilidad es solo de los que están al frente de batalla, de los pastores, de los misioneros o de los maestros. Y el resto de los miembros cruza sus brazos, entran en una actitud quietista de no hacer absolutamente nada, y si tienen que hacer algo, buscan el comodín del que está al frente. Y yo debo decirles que eso es un error. Yo debo decirles que es totalmente antibíblico. Totalmente. Sea en el contexto de hogar, sea en el contexto laboral, sea en el contexto eclesial, no encaja la verdad bíblica en un modelo en el que los que están detrás no apoyan a los que están al frente. Y sigo con el paréntesis abierto. Nosotros nos alegramos para que en nuestras iglesias lleguen más personas, pero cada vez que se añade una persona el trabajo aumenta. Y seguimos dejando que ese trabajo lo atiendan solo los que están al frente de batalla. Y luego nos preguntamos por qué se desgastan o se acaban de tal manera o toman caminos tan deprimentes como los que toman algunos. Y al examinarnos nosotros mismos nos damos cuenta que no somos más que perezosos, que no nos hemos querido involucrar en la labor en la iglesia local. Imagínense un cuerpo físico donde solamente una parte del cuerpo funciona. Solo puedes transmitir que a esa persona le pasó algo. Es más, la imagen que te transmite un cuerpo paralizado es de totalmente tristeza, lástima, dolor. Eso es lo que transmite una iglesia donde solo los que están al frente trabajan y los que están atrás cruzan sus brazos. Cierro paréntesis. Pero volviendo a nuestro punto, en nuestra guerra campal de lo que acabo de mencionar, es una labor de todos. Yo les decía que una de las guerras es entre la verdad y las falsas enseñanzas que entran a la iglesia. ¿Será que cuando llega un falso maestro a la iglesia será la responsabilidad solo del pastor y del maestro? No se distraigan. Sí, ciertamente ellos tienen que velar para que la doctrina en la iglesia se proteja. Pero hay algo bien cierto, hermanos. Y es que el cuidar la doctrina de la iglesia es una responsabilidad de todos. Lo que acabo de decir en cuanto al tema de la diligencia y la pereza es una responsabilidad de todos. Bueno, pastor, quisiera que viniera a hablar con fulano de tal, que lo veo muy perezoso, ¿y por qué no lo haces tú? En el campo de batalla todos estamos en esta guerra, todos, absolutamente. Y los que están atrás están para ayudar a los que están al frente. Por ejemplo, mucha de la labor misionera habría y sería imposible sin el apoyo económico de quienes se dedican a trabajar con diligencia en la labor secular que Dios les ha provisto. Sin ellos no se pudiera llevar a cabo la labor misionera. Nosotros de hace años se hace un aporte en la labor misionera acá y desde enero empezamos a hacer un apoyo económico para la obra misionera en Venezuela. Pero eso también gracias a aquellos que trabajan en lo secular, con el trabajo que Dios le ha provisto y apartan para eso. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Si no fuera por aquellos que están detrás, que apoyan a los que están al frente, muchas cosas no se pueden hacer. Queremos que la iglesia crezca, que las cosas avancen, pero en manos de uno solo terminaremos en un fracaso total, que terminará afectando a los que están atrás. Así que en esta lucha diaria que luchamos, en este mundo caído y corrupto por el pecado, todos estamos involucrados en esta lucha, en esta batalla. A mí me asombra muchas veces cuando hay personas que tienen un problema en el trabajo y quisieran que el pastor fuera a orar allí. Como si hiciera alguna diferencia la oración del pastor. Sin darse cuenta que el pastor es solo un instrumento. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 3 y 4, diciendo que el tesoro es el evangelio y nosotros solo somos vasos de barro. Eso somos. Eso es lo que somos. Cuando alguien se jacta de tener buenos profesores, se olvidó que son vasos de barro.
Cuando alguien le da importancia al pastor más por encima de cualquier cosa, ha olvidado que es un vaso de barro. Sí, es un instrumento que Dios le ha placido, pero es un vaso de barro. Lo que hace la diferencia en la oración y aún en la predicación no es el mensajero, sino el mensaje el que tiene poder. La Biblia dice que es el poder, el mensaje del evangelio el que tiene poder de Dios para salvación, no el predicador. Olvidamos que somos vasos de barro. Olvidamos que en esta guerra estamos todos y tenemos que depender del Señor de los ejércitos. Hermanos míos, ha habido un error catastrófico en decir que el trabajo secular es malo, en lugar de pensar que el trabajo secular puede ser un punto estratégico para glorificar a Dios. Muchas personas, sea dentro de la iglesia o fuera de ella, dividen las vocaciones en dos tipos: vocación sagradas y vocaciones seculares. Así las separan. Bueno, usted se dedica a la obra, pastor, qué bueno, hace una labor sagrada, pero yo tengo mi trabajo secular. El pastor Sugel Michelén escribió en su blog Todo Pensamiento Cautivo un artículo que pueden buscar que lleva el nombre de La santificación del ordinario versus la filosofía del negrito del batey. Así es, la santificación del ordinario versus la filosofía del negrito del batey. La santificación del ordinario versus la filosofía del negrito del batey. Está en el blog del pastor Sugel llamado Todo Pensamiento Cautivo. Y el negrito del batey se refiere a una canción, a un merengue por Alberto Beltrán, que dice así: a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso dice la canción. Y yo estoy seguro que muchos ni habían detallado lo que decía. Y así hace mucho, detalla muy poco lo que escuchan. Muy poco. Y este hombre en su canción pone el trabajo como un enemigo. Este hombre en su canción dice que Dios dio el trabajo como un castigo. Y esta es la idea que lamentablemente muchos evangélicos hemos comprado. Y dice Sugel: el estudio de las Escrituras, hablando del contexto de la Reforma Protestante, el estudio de las Escrituras llevó a muchos a entender lo que ahora muchos parecen haber olvidado: que todo creyente vive y trabaja para la gloria de Dios, desde el pastor hasta el abogado, desde el misionero hasta la ama de casa, desde el teólogo hasta el ebanista o carpintero, desde el maestro de escuela dominical hasta el músico y el pintor. Todos trabajan para la gloria de Dios. Y sigue diciendo: somos siervos de Cristo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada cosa que hacemos debemos hacerla para Dios con el propósito de que su nombre sea glorificado. Y sigue diciendo: la Reforma Protestante ayudó a volver el sentido bíblico del trabajo y las labores cotidianas. Pueden leer la Institución de Juan Calvino cuando trata el tema. Todavía hay, como parte de nuestro propio pecado, y escuchen bien, y la influencia de Roma o la Iglesia Católica Romana, esa visión del trabajo como si fuera parte del castigo de la caída y una división entre los que trabajan en el ministerio y aquellos que trabajan en lo secular. Eso fue algo que hizo la Iglesia Católica Romana. Lo que Lutero o lo que ellos llamaban el estado temporal o secular. La Iglesia Católica Romana llamaba a aquellos como monjes, monjas, obispos y sacerdotes o papas, aquellos que trabajaban en un estado espiritual, porque su trabajo estaba relacionado con la iglesia.
Y aquellos que eran zapateros, ingenieros o otra profesión entraban en el estado temporal o secular. O sea, ellos dividían esos dos estados o esas dos vocaciones. Y el reformador Martín Lutero descalificó esta división entre aquellos del estado temporal y aquellos del estado espiritual que hacía Roma. De hecho, cito a Lutero: todos los cristianos son verdaderamente del estado espiritual y no hay entre ellos diferencia alguna sino el oficio. Lo mismo. Y es por eso que entra el deseo de muchos de decir: mira, yo quiero servir al Señor. Yo quiero glorificar al Señor, así que voy a abandonar mi trabajo y me voy a dedicar a la obra, a ser un misionero, un evangelista, pastor. ¿Tienen todavía la idea de Roma? De que las vocaciones son diferentes. Como si no se pudiera servir al Señor en un trabajo secular. Y por eso muchos anhelan ahínco: quiero ser un misionero, un pastor, un maestro. Y tú le dices: a ver, ¿pero por qué? Mira, ando rodeado del mundo donde trabajo. Mis compañeros de trabajo mundanos. Y tengo muchas diferencias con ellos. No tengo tiempo para leer la Biblia, pero si tan solo fuera un misionero, un pastor, un maestro, pudiera desentenderme de eso, pasar horas leyendo la Escritura y colándome con gente de fe. ¿Qué te hace pensar? Que si no soportaste al compañero de trabajo incrédulo, vas a soportar al hermano que una y otra vez te viene a preguntar la misma cosa y que a pesar de que le das consejos, termina haciendo lo contrario. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que si no te aguantaste a tu jefe, te vas a aguantar a tu pastor? Si hay otro contigo. ¿Qué te lo hace pensar? ¿Qué te hace pensar que si tus amigos de trabajo no escucharon el evangelio, sí lo van a escuchar cuando te tengas que ir de misionero y meter las piernas en el barro a predicarle a incrédulos o inclusive indígenas que hablan otro idioma? ¿Qué te hace pensar? Creemos que nos imaginamos, a un niño una vez le preguntaron: hijo, ¿y tú qué quisieras ser cuando seas grande? Y él dijo: pastor. ¿Y por qué? Para no hacer nada. Y esa es la idea que tienen muchos. Muchos se imaginan al pastor con una piñita colada, sentado contemplando el paisaje y leyendo, escuchando sermones, su esposa trayéndole la comida. ¡Qué rico! Y colándose con hermanos que solo dicen amén a lo que él dice. Esa es una idea errada del ministerio pastoral. Ahí es donde yo digo que el llamado tiene que ser del Señor, porque de verdad no es muy agradable a la carne estar de este lado. La presión toda recae sobre ti, el que está frente a la batalla, el que todo se mantenga en orden, el ejercer disciplina eclesiástica, el ver que los miembros anden conforme a la verdad bíblica, que estén aplicando lo que se les enseña, que estén guardando las conversaciones, que se mantengan en la doctrina, el guardar tu propio hogar, el guardar tu corazón, el preparar sermones, estudios bíblicos, el velar por el orden. Y el sufrir cuando te dicen: no traje la tarea. Y muchos creen que es así de fácil. Decía el pastor Alexander, que estuvo hace rato con nosotros, y hablamos sobre Robert Murray M'Cheyne y sobre David Brainerd, que murieron a la edad de 29 años. Y él decía, y eso es lo que le pasa a muchos pastores. Muchos mueren de derrame cerebral, deprimidos y muchas cosas más. Y todos creen: yo voy a ser el más espiritual si dejo mi trabajo secular para servir al Señor como pastor, misionero o evangelista, como si con su trabajo secular no pudieran servir al Señor. Es un error. ¿Y saben quién lo planteó? La herejía más grande que ha existido, la Iglesia Católica Romana. Y puedo probarlo con la Escritura.
Y el cristiano hoy ha abrazado eso, lamentablemente. Así como hemos abrazado la trivialidad. Nuestra mente fue hecha para conocer y deleitarse en Dios. Pero lamentablemente hoy nuestra mente se siente satisfecha con cosas triviales. Por ejemplo, hoy las conversaciones son, vamos a hablar del artista tal, cuánto tiempo duró casada, se divorció, su nuevo álbum. O jovencitos que pasan horas en una consola de videojuegos, con enemigos virtuales que no existen. Y eso les satisface y les produce gozo y paz. O con aquellos que se deleitan en una relación ficticia viendo pornografía, deleitándose con algo que no existe. Hemos abrazado trivialidades. Cada día hay más tontos en medio del cristianismo. Bien decía alguien que no es sabio que los jóvenes en la iglesia se mezclen con más jóvenes, porque seguirán siendo inmaduros y se cuelan con inmaduros. Y esa es la realidad. Pero Dios quiere enseñarnos hoy que nosotros, sin importar el trabajo que tengamos, podemos servirle, porque Dios no hace la distinción. Dios dice, hey, pero es que el que es pastor también es un trabajo, como el que tú haces. Por lo tanto, no hay distinción de vocación de que aquella sea más espiritual que esta, para nada. En esta también está llamado a servir al Dios de los cielos, sea de abogado o de zapatero. Está llamado a servir a Dios aún ahí, como lo veremos hoy. Hay varias maneras de glorificar a Dios. Yo voy a nombrar 6 y hoy solo veremos 3. Si no les da chance de copiar, yo les dejo el bosquejo. Si nuestra meta final, como hemos visto desde el principio de este curso, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, la pregunta es si el trabajo es la excepción. Y yo debo decirles que no. Debemos mirar hacia la Biblia hoy sobre qué nos dice sobre el contexto laboral. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión cristiana de todas las cosas. Nosotros usamos a la Biblia solo cuando tenemos que tratar un tema teológico. Pero cuando se trata de política, economía, deportes o trabajo, no usamos la Biblia. Pareciera que la Biblia no tuviera nada que decir con respecto al tema. Es cierto, hay cosas en las que la Biblia no es tan exhaustiva, pero sí nos deja principios bíblicos para considerar. A mí de verdad me da a veces náuseas escuchar a cristianos hablar de política, economía, deporte, trabajo, y no veo la escritura por ningún lado. Y de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Tú quieres saber qué hay en el corazón de una persona? Mira sus conversaciones. Míralo. Y no hay Biblia. La política, ¿cómo enlazamos eso con la verdad bíblica? Economía, ¿cómo anexamos eso con ella? Vuelvo y repito, hay puntos en los que la Biblia no es exhaustiva, pero nos deja principios. La Biblia no guarda silencio, nos deja principios. Por eso quiero que veamos a la luz de la Biblia qué tiene ella que decir de esto. 6 puntos en los que considero podemos glorificar a Dios en nuestra jornada de 8 a 5. Primero, podemos magnificar a Dios en nuestro trabajo secular a través de la comunión que disfrutamos con Él durante el día en toda nuestra labor. Segundo, magnificamos a Cristo en nuestro trabajo por el gozo y el diseño exaltante a Dios de nuestra creatividad y labor. Tercero, magnificamos a Cristo en nuestra labor secular cuando ésta confirma y decora el retrato de la gloria de Cristo que la gente escucha en el Evangelio hablado. Cuarto, magnificamos a Cristo en nuestro trabajo secular por ganar lo suficiente para no ser una carga a otros, a la vez que nos enfocamos en lo servicial de nuestra labor más que en la remuneración financiera. Quinto,
Magnificamos a Cristo en nuestro trabajo secular al ganar dinero con el deseo de usarlo para que otros hallen su gozo en Dios. Sexto y último, magnificamos a Cristo en nuestro trabajo secular al considerar la red de relaciones que crea como un regalo de Dios que debemos amar para compartir el Evangelio y hacer obras prácticas de misericordia. Hoy explicaré solo 3. Primera, podemos magnificar a Dios en nuestro trabajo secular a través de la comunión que disfrutamos con Dios durante el día de toda nuestra labor. Nosotros cuando vamos al trabajo debemos permanecer con Dios constantemente. A veces pensamos que nuestra relación con Dios se queda en casa o en la relación en la iglesia, y no tiene que ver en nuestro trabajo diario. Dios no tiene nada que ver. Es un error. El cristiano no va solamente a trabajar. El cristiano va a trabajar con Dios. No hace un trabajo solamente. El cristiano hace su trabajo con Dios porque Dios está con ellos. ¿No mora dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿No es Dios mismo también? Hay promesas personales que Dios hace a sus hijos que deben ser llevadas a nuestro trabajo secular, o a nuestra clase de estudio, o a nuestra universidad. Una razón para un continuo agradecimiento a Dios por todas las cosas, debemos llevarlas a nuestro trabajo secular. Por ejemplo, Dios da aliento y vida. Ustedes fueron a estudiar hoy, a trabajar hoy por la pura gracia de Dios. Porque Él es quien da aliento y da vida. Si Dios hubiese decidido parar tu corazón, te hubieses quedado en cama y hasta aquí terminó todo el asunto. A veces siento que meditamos muy poco en esa realidad, que estamos haciendo lo que hacemos porque Dios nos mantiene vivos. De hecho, yo estoy pudiendo dar esta clase a ustedes porque Dios le plació darme minutos más de vida. Recuerden que Él es quien da y quien quita la vida. Él es quien enriquece y solo Él es quien empobrece. Pero también en Dios vivimos y nos movemos y somos. Toda facultad mental y física le debemos a Él. Hermanos míos, muchos de ustedes pueden usar sus manos, sus pies, su cerebro, sus ojos, su boca, su nariz, sus orejas sin problema. Eso es pura gracia de Dios. ¿Tú te imaginas el trabajo que estás desempeñando y que termines en una silla de ruedas? ¿O que perdieras uno de tus brazos? ¿O ambos? ¿O uno de tus ojos? ¿O el sentido auditivo? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Yo creo que a veces como andamos tanto en el corre-corre, nos dedicamos muy poco a pensar, vaya, pero ¿qué tal si no pudiera usar mis manos? ¿Qué tal si eso? Una vez yo pensaba y decía, ¿qué tal si no tuviera mis ojos o mis oídos? ¿Cómo pudiera yo pensar en un sermón o plasmarlo? ¿Cómo haría? Si no tuviera mis manos, ¿qué haría yo? Pero luego miro y digo, wow, Señor, qué maravilloso has sido conmigo. Todavía gozo de mis ojos, de mis oídos y de mis manos para poder seguir laborando en tu obra. A veces pensamos muy poco en eso. Y ahí es donde viene la ingratitud del hombre. Por eso yo no concibo a alguien que se levante en la mañana y no diga, gracias Dios, gracias, verdaderamente gracias. Hermanos, podemos decir que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero también cada tarde cuando ha finalizado la jornada del día a día. Podemos decirlo. Porque es su misericordia la que nos ha ayudado a mantenernos ese día, sea en un salón de clases, en tu oficina o donde quiera que trabajes.
Y aquí incluyo a las amas de casa, las cuales desempeñan un trabajo muy amplio, muy grande. ¿Saben qué? Tal vez les pasará a muchos hombres acá. Cuando yo tengo una agenda semanal en la cual trabajo en base a eso todos los días. Pero como yo no soy Dios y no puedo tener el control de todas las cosas, a veces mi Dios cambia esa agenda. Y hay cosas que yo debo decir, quedan para mañana. Y quedan para mañana. Yo estoy seguro que hay cosas que ustedes dicen, bueno, no pude terminar hoy, mañana continuaré. Pero las amas de casa no pueden decir eso. Uy, ¿cómo se me complicó? Para hoy no es cena, mi amor, mañana sí. Te cuento que estoy muy ocupada y me siento muy mal, hoy no hay almuerzo. Será para luego. Ellas no pueden decir eso. Cuando tú llegas a la casa y cierras la oficina a las 5, o donde quiera que trabajes, ellas todavía en la noche siguen trabajando. Y en la madrugada, cuando te duele la cabeza o no puedes dormir, ella sigue trabajando. Cuando tienen hijos y el niño llora, resulta que quien se para es ella. El trabajo de una ama de casa tiene un gran valor. Ojo, amas de casa diligentes. Aquellas que describe Proverbios 31, aquellas que edifican la casa, esas son las que deben ser honradas. Y esa es una tarea que no tiene horario, no termina. Así que las amas de casa pueden acostarse y decir, Señor, tus misericordias han sido nuevas esta mañana, en la tarde y en esta noche, porque a pesar de los pesares, tú me tienes en pie. Gracias por estas manos, Señor, que me diste para cocinar, para limpiar la casa. Gracias, Señor. Gracias. Nosotros podemos llevarnos las promesas de Dios al trabajo. Claro que sí. Sea que trabajes en casa o fuera de casa. Por ejemplo, si estás cansado o cansada, ¿cuántos no están cansados del trabajo? Póngale el nombre que sea. Yo a veces veo a Emilio y me canso yo. Muchos estamos cansados. Pues no dice la Biblia que Él da fuerzas al cansado. No dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. No dice eso la Escritura. A pesar de su interpretación, tiene una aplicación hermosa para nosotros. No podemos orar en base a eso. ¿No hemos dicho que glorificar a Dios en primer lugar es a través de la comunión que disfrutamos con Él durante toda nuestra labor? No quiere decir que te vas a poner de rodillas todo el día en el trabajo, no. Pero habrá momentos de cansancio en los cuales tomarás un tiempo y dirás, Señor, tú das fuerza al cansado, dame fuerzas. Esa es una manera de glorificarle en el trabajo, cuando permanecemos en comunión con Él aún ahí. Alguien relataba una ilustración acerca de una mujer que oraba en todo tiempo y recuerdo una frase que decía que cuando ella barría pedía al Señor que así como ella está limpiando el piso, el Señor limpiara su corazón. Orad en todo tiempo. Cuando hay un momento difícil en la compañía y te dice el jefe, mañana se me vienen temprano que hay mucho trabajo. Ahí es donde usted ora en la noche y al llegar, Señor, administra nuestro tiempo, nuestras fuerzas, que no haya diferencia entre nosotros, por favor ayúdanos. ¿Te sientes ansioso y afanado? Pues la Escritura dice que sean vuestras peticiones conocidas. ¿Ven que podemos llevar nuestras promesas al trabajo? Parece que Dios queda de la puerta hacia afuera de nuestra oficina o de donde quiera que trabajen. No es así. Nosotros glorificamos a Dios en nuestro trabajo secular cuando pasamos el día teniendo comunión con Él, recordando sus promesas maravillosas. Por eso se trata de ir al trabajo con Dios, teniendo comunión con Dios. Esto es honrarlo. Esto magnifica a Dios en nuestro trabajo secular.
Cuando los hombres que están a nuestro alrededor vean de quién dependemos y a quién recurrimos, tendrán que ver nuestras buenas obras y glorificar el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, podemos magnificar a Dios teniendo comunión con Él en nuestro día laboral. Cuando damos gracias por los alimentos en el comedor delante de todos nuestros compañeros incrédulos y ellos están hablando y le decimos, ¿pueden guardar silencio? Quiero dar gracias a Dios. O cuando alguno de ellos está pasando por una dificultad y tú oras para que Dios tenga misericordia de él. No le pidas al que ora, porque Dios no escucha la oración de pecadores, pero que tú ores para que Dios obre en él y le salve. ¿Te has dado cuenta de eso? Dicen, wow, ¿tú de verdad amas a Dios? Sí. Quisiera que tú lo amaras, te voy a predicar de Él. ¿Se acuerdan una de las clases? Viviendo una vida de gozo para que otros se gocen en Dios. Como decíamos, pero si para ti Dios no es el mayor tesoro, jamás querrás que los demás lo sean. Pero si Él lo es, tú querrás que los demás vean quién es tu Dios. Hay cristianos que van al trabajo y les da miedo que sepan que son cristianos. Que les vean con su Biblia, que de repente en la hora de almuerzo los vean leyendo, les da vergüenza, porque dice, si vienen y me preguntan algo difícil, ¿qué les diré? Una de las promesas, la palabra de Dios dice, echa todo temor al Señor, abre tu boca y predica la buena nueva. Pero en segundo lugar, magnificamos a Cristo en nuestro trabajo por el gozo y el diseño exaltante a Dios de nuestra creatividad y labor. Magnificamos a Cristo en nuestro trabajo por el gozo y el diseño exaltante a Dios de nuestra creatividad y labor. Esa creatividad aquí referida, no debemos solamente entenderla como creatividad en el sentido de ingenio y novedad. Con la salvedad de Dios nosotros no podemos crear nada. Nosotros no creamos de la nada. ¿Se acuerdan la ilustración del pastor Alexander, la cual voy a parafrasear, cuando habla de aquellos hombres que pensaban crear algo y tomaron del barro y Dios le dice, no, hagan su propio barro? El hombre no puede crear de la nada. Dios sí, porque Él es Dios, Él es eterno. Dios crea de la nada y nosotros tomamos de lo creado por Dios para moldear, ordenar, crear y dirigir la atención hacia Él. ¿Se dan cuenta? Los hombres hacen lo que hacen para dirigir al público hacia ellos. Pero nosotros hacemos lo que hacemos para dirigir a las personas hacia Él. Consideremos las siguientes vocaciones y veamos cómo cada una de ellas da al mundo forma y orden y un diseño que refleje la verdad y la belleza de Dios. Cuando nosotros reflejamos esa verdad y la belleza de Dios a través de nuestra creatividad y labor, Dios te está siendo magnificado. Por ejemplo, el electricista. Un cristiano electricista. Él va a tener mucho cuidado en el tipo de cable que usa. Él no va a darle a su cliente cualquier trabajo. Él ve bien si está cobrando acorde al material que usó. Él no empieza a pensar, bueno, Señor, tú sabes que estoy en necesidad, yo sé que este cable es de tercera, pero lo cobraré de primera, pero tú sabes, Señor, mi necesidad. No, el cristiano verdadero no piensa así. Cuando ese hombre que se llama cristiano piensa en estafar a otros de esa manera, está minimizando la verdad y la belleza de Dios en él. De esa manera Dios no es engrandecido, sino más bien vituperado por muchos. El que es ebanista, por ejemplo, él tendrá cuidado el tipo de madera que usa. Mucho cuidado con lo que usa. El que es pintor, si es cristiano, tendrá cuidado de la calidad de pintura que usa. El que es chef tendrá cuidado que las comidas sean nutritivas y atractivas. No harán trabajo solo por hacerlo. Si es contador público,
las cuentas cierran y él debe pensar, estoy buscando cómo sacar ventaja de un lugar con registros financieros desordenados. ¿Hay algo que estoy ocultando para salvar el pellejo de alguien? Mis hermanos, es increíble pensar y meditar hoy en hombres y mujeres que se llaman cristianos y lo que están haciendo es opacando la verdad y la belleza de Dios a través de sus empleos. Venden algo usado como algo nuevo. Venden algo deteriorado como algo de mayor precio. Se prestan para estafa y corrupción donde trabajan bajo la excusa de que todos lo hacen. Pero la Biblia no avala eso, hermanos. Eso deshonra grandemente a Dios. Esa es la mejor manera de deshonrar a Dios. Y es triste que hoy se ve mucho esto. Bajo la excusa, y bueno, pastor, ¿y la economía? El que es programador web tiene que tener cuidado qué tipo de páginas web está haciendo. Hoy consideramos muy poco eso. Y nos arropamos bajo, y si pierdo el trabajo, bueno, ¿se acuerdan la clase de asumiendo riesgo por la causa de Cristo? Los resultados, ¿a quién se los dejamos? A Dios. Si me quedo sin trabajo, Él conoce mi necesidad. Yo voy a hacer lo que me toque hacer, Él se encarga del resto. Hermanos míos, no se presten para estas actitudes, en las que muchos, hoy día si hay algo bien terrible es el mal servicio en nuestro país. Y yo debo decirles que en estos días que estuve en Barquisimeto, tuve el privilegio de que la persona que me atendió era cristiana. Y por lo poco que hablamos sé que no es una iglesia bíblica, pero era impresionante su atención. Y lo descubrimos el último día, en una conversación con él, escuchando música de fondo, y le preguntamos, ¿tú eres cristiano? Sí, tengo tantos años asistiendo a una iglesia, la iglesia tal y tal. Y entendimos, wow, con razón la atención. Fue maravilloso. Eso es lo que los hombres deben ver. Y así puede ver la verdad y la belleza de Dios en ti. Cuando ven que no eres como los demás, que le entregan una porquería disfrazada. Cuando ven que les prestas un servicio de calidad, así no te compren. Están viendo la verdad de Dios y la belleza de Dios en ti. Dirán, pero ¿quién eres tú? ¿Ven? Cuando ven que no eres igual de usurero como otros, sin importar cuánto puedas perder. Porque si todo lo haces con la motivación del dinero, como seguiremos viendo, estás en sentido equivocado, mi hermano. De hecho, yo creo que esa es la razón de la apatía, el descontento de muchos que trabajan, que lo hacen solamente por el 15 y el último. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo citaremos más adelante, todo se haga para Dios y no como para los hombres. Cuando tú empiezas a hacer todas tus labores, incluyendo las amas de casa, para que los demás vean, no saldrás de una frustración. Porque si estás trabajando por la quincena y no te paguen a tiempo, te vas a frustrar. Cuando no te aumenten el sueldo, te vas a frustrar. Cuando tu esposo no aplauda el esfuerzo de la comida que hiciste, también te vas a deprimir. Porque siempre lo haces todo en sentido horizontal. Cuando hagas algo para tus hijos y ellos no respondan como tú esperas, te vas a deprimir. Porque no lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo para que los demás te aplaudan. Y como no te aplauden, ahí viene la frustración. Lo mismo aquellos que van a una iglesia y dicen, me voy porque aquí todos son hipócritas. Eso es muy común. Bueno, hasta luego, hipócrita, porque todos somos iguales. Todos. Muchos vienen a las iglesias solo por los hombres. Y cuando no están los hombres, allí está. Es por eso que yo nunca he sido partidario de que está el pastor mucho, se va el pastor nadie. Increíble. ¿Realmente venías por Dios? No creo. No creo.
La Biblia quiere enseñarnos que la vida laboral debe apuntar en sentido vertical. Siempre. Dirigido hacia la honra y la gloria de nuestro gran y magnífico Dios. Haciendo todo con excelencia. ¿Sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Si estás en Cristo y tienes un trabajo, tú no trabajas para los hombres, tú trabajas para Dios. Es para Dios. Le sirves a Él. Así que magnificamos a Cristo en nuestro trabajo por el gozo y el diseño exaltante a Dios de nuestra creatividad y labor. Cuando desempeñamos un trabajo excelente que refleja la belleza y la verdad de Dios. Que no lo hacemos por una paga, lo hacemos para su gloria. Hermanos míos, cuídense de hacer las cosas solo por hacerlas. De vender algo usado por algo nuevo. Cuídense de hacer las cosas con excelencia. No deshonren a Dios de esa manera. Él es engrandecido cuando lo hacemos con excelencia y reflejamos nuestra creatividad y labor con excelencia para su gloria. Pero en tercer y último lugar, magnificamos a Cristo en nuestra labor secular cuando ésta confirma y decora el retrato de la gloria de Cristo que la gente escucha en el Evangelio hablado. Repito, magnificamos a Cristo en nuestra labor secular cuando ésta confirma y decora el retrato de la gloria de Cristo que la gente escucha en el Evangelio hablado. Acompáñenme a la carta de Pablo a Tito, por favor. Tito capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice la Escritura: exhorta a los siervos a que se sujeten ¿a quién? Que agraden en todo, que no sean ¿qué? No defraudando, sino mostrándose ¿qué? En algunas cosas, en todo, para que en todo ¿qué? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Está en un contexto laboral. Hermanos, nuestro trabajo y la forma en la cual lo desempeñamos no es el Evangelio. Para que no crean que el Evangelio es dar testimonio. A nadie salva mi buen desempeño laboral. A nadie. Y sin palabras no llevaremos a las personas a pensar sobre la gloria de Dios, porque el Evangelio es un mensaje. Recuerden que nuestro buen desempeño laboral no es el Evangelio, es un adorno. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador con su testimonio. Y de nuevo la pregunta, ¿qué es nuestra labor? Un adorno. En otras palabras, lo decía un siervo del Señor, nuestro trabajo no es la mujer hermosa, sino el collar. La mujer hermosa es el Evangelio, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que un significado crucial de nuestro trabajo secular es que la manera en el que lo hagamos incrementará o disminuirá lo atractivo del Evangelio que profesamos delante de los incrédulos. ¿Se dan cuenta de eso? Un mal testimonio será de tropiezo para que otros vean la belleza de Cristo. Y cada vez que tropiezas a alguien con tu mal testimonio, hermano, es un pecado grave, grave. Estás haciendo que muchos blasfemen el nombre de Dios por tu mal testimonio. Es delicado este asunto, hermanos. Aquel que se dice ser cristiano y me estafó, aquel que se dice ser cristiano y me hizo un mal trabajo, aquel que se dice ser cristiano y es un perezoso, hermano, ¿qué testimonio da una persona así? Ustedes pueden ver una mujer hermosa
y totalmente sucia, con la ropa asquerosa, y se vuelve irreconocible. No puedes ni siquiera saber quién es. Eso mismo pasa cuando tú en tu trabajo secular y aquellas que son amas de casa dan un mal testimonio. Eso es lo que hacen. Disminuyen la belleza del Evangelio. Disminuyen la belleza del glorioso Evangelio. Cuando hay un empleado perezoso, cuando hay un empleado que se viola las reglas, las normas, no cumple con su horario laboral, falta de respeto a sus compañeros, cuando hay un jefe que abusa de los empleados, y todos estos, a pesar de que son cristianos, hermanos míos, están disminuyendo el precioso valor y la belleza del Evangelio. Y estoy seguro que muchos pasan por alto muy poco eso. No, tranquilo, aquí todos me conocen. Vámonos. No, siéntase aquí, esa es la oficina, haga desastre con eso. No, yo agarro dinero de acá, no importa, ya ellos saben. Disminuye la belleza del Evangelio. Y eso incluye a las amas de casa que dan un pésimo testimonio a sus hijos y a sus maridos. Eso las incluye a ustedes. Están disminuyendo la belleza del Evangelio. Recuerden que nuestro testimonio es solo un adorno que embellece el Evangelio, lo adorna. Pero cuando éste va en dirección contraria, le disminuye belleza. Y te pido no seas de los que le echan culpa al compañero de trabajo o al patrón. Aprende a reconocer tu propio pecado. Tu propio pecado. Tampoco le eches la culpa a la providencia del Señor. Bueno, el Señor quiso que pecara. Cuidado con esa blasfemia. Cuidado con eso. Cada quien es responsable de ello. Lo escuchábamos el domingo. Tenemos un enemigo interior y otro exterior. Pero el que más nos asedia es el que está acá adentro. Todos somos responsables de nuestro propio pecado. Dejemos ya de culpar a otros. Sea tus hijos, tu cónyuge, el vecino, el compañero de trabajo, ya deja de culpar a otros. Y yo quiero animarles, hermanos, que si ustedes quieren glorificar a Dios, o deben, porque como vimos en una de las clases, no es una opción. Habéis sido comprados por precio de sangre, por lo tanto, glorificad a Dios. Los he creado para mi gloria, dice Dios a través del profeta. A través del apóstol Pablo dice, los salvé para la alabanza de mi gloria. No es una opción, tú tienes que glorificar a Dios si eres cristiano. Si no lo eres, ni te va a importar. Y tu testimonio será de adorno al Evangelio. Tu testimonio le puede dar belleza al Evangelio o le puede restar belleza delante de los incrédulos y darás cuenta por eso. Los verdaderos cristianos, en dependencia de la gracia de Dios, buscarán adornar ese precioso Evangelio. Cuando adornamos el Evangelio con nuestro trabajo, no es una vida desperdiciada. Pero cuando dejamos de embellecer el Evangelio, estamos desperdiciando nuestra vida. Hermanos míos, ¿hacen ustedes su trabajo para la gloria de Dios? No digan amén. Mediten en lo que les estoy diciendo antes de responder. Mediten un poco. Hay un ejercicio que hacen muy poco los cristianos y es meditar. Meditamos muy poco lo que viene a nuestra mente, lo que vamos a decir. Hermanos, ¿se esfuerzan sinceramente en su trabajo? ¿Qué es lo que los impulsa a levantarse cada mañana? ¿Qué es? ¿Hacen su trabajo con entusiasmo ustedes? ¿O solamente pensando en la paga? ¿Hacen su trabajo con excelencia? Esa es otra cosa. ¿O trabajan por trabajar sencillamente? ¿O buscan lo mejor de lo mejor? Dicen, bueno, pero si aquel lo hizo así, ¿por qué yo no? Porque tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Ellos no. En caso que lo seas.
La gratificación de una buena labor radica en que Dios no nos ha creado para estar ociosos. Aquellos que descuidan ser productivos creativamente pierden el gozo de un trabajo que refleja el propósito de Dios, dependiente de Dios, que da forma al mundo. Hermanos, no apoyamos el trabajo fácil. La Biblia no apoya el trabajo fácil. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Muchos dicen, wow, si tan solo tuviera un trabajo cuidando un yate en el mar con todos los privilegios, no es peligroso, buena comida, un buen vehículo, ganando en dólares en Venezuela, si el Señor me proveyera algo así. Y el Señor dice, como decía Alexander, lo que tú tienes son los pies atornillados en esta tierra. Eso es lo que tú tienes. Los pies clavados en esta tierra. No estamos de acuerdo con el trabajo fácil. Ese trabajo que buscan los holgazanes, de hacer poco y ganar mucho. Dios no bendice eso. Para nada. Ni la ociosidad. Hoy se nos han metido proyectos, inclusive políticos, en los cuales todo es un regalo. Y la Biblia no respalda eso. El dador de la vida, el Dios del universo, el que quita y pone reyes, no respalda eso. ¿Qué saben qué dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma. Eso dice la palabra de Dios. Y las palabras de Dios tienen más peso por encima de las palabras de los hombres. El que no trabaje, no coma. Y nosotros como iglesia debemos guardarnos de apañar perezosos en medio de las filas de la iglesia. Alguien decía, ayudar a otros es también ayudarles a tener y mantener un trabajo. Alguien decía, hay 3 maneras de ayudar a alguien. 1, darle dinero para que tenga para el alimento. 2, conseguirle un trabajo. Y 3, ayudarle a administrarse con lo que recibe en el trabajo. No solamente le des el pez, enséñale a pescar. Y tenemos que guardarnos de eso. Porque inclusive los cristianos están exentos del pecado de la pereza, de la ociosidad, de ganarse las cosas sin ningún esfuerzo. Guárdense de apañar eso. Guárdense. El desempleo no es primariamente, hermanos, un problema económico. El desempleo es un problema teológico. Hemos sido creados para dar uso a las virtudes que nos han sido dadas, para ponerlas a trabajar de forma útil, creativa y gozosa, de manera que exalte a Dios. Para eso se nos dieron esas capacidades, para usarlas. Y para usarlas bien, según las capacidades que Dios nos dio. No quieras ser economista si eres malo con los números. Dios no te dio esa capacidad. Hermanos, Dios trabaja en Génesis 1 y 2, en la creación, y también delega al hombre para que él labre el huerto. Yo debo decirles que el trabajo no debe ser visto como una maldición, como lo cantaba ese hombre en la cita de la estrofa que citamos. Eso es totalmente antibíblico. Vayamos a la palabra de Dios, porque ninguna de mis palabras tendrían sentido si no son respaldadas con la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 15. Versículo 2:15, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que se echara aire y reposara y degustara de la hermosa vista. ¿Verdad que no? Para que lo labrara y lo guardase. Mandato cultural. Para que lo labrara y lo guardase, para que trabajara. Génesis 2:15, antes de la caída. Antes. Por eso el trabajo será un gozo en el cielo. Antes de la caída. Y ahí, si ustedes son de esos cristianos, porque he visto muchos y me asombra, que ponen esos famosos memes, en los cuales ni estoy de acuerdo, no son más que una burla de todo. Donde decía lunes y una cara así de amargado.
¿Son de ustedes de los que piensa y se llena de molestia o irritabilidad cuando ya viene el lunes? Si ustedes son verdaderos hijos de Dios, deberían gozarse en eso. Gozarse porque el trabajo no fue dado como una maldición, sino como una bendición. Algunos anhelan el día del Señor, wow, para adorar y descansar. Y otros, lamentablemente, llega el día del Señor y adoran y siguen trabajando. Alguien decía que si nuestro cuerpo pudiera gritar algo, dijera, acuérdate del día de reposo. Y en la semana estoy cansado, no puedo dormir. Mentira. Un pastor me decía que hay un principio que la iglesia ha olvidado, y hay iglesias que tienen hasta 3 cultos un día domingo. Y no lo señalo por eso, gloria al Señor. Pero se han olvidado que el principio del día del Señor no es solamente adorar, sino descansar. Y se han centrado en uno y se olvidaron del otro. Es un día para descansar. Y muchos dicen que llegue el día del Señor, que llegue el sábado. Para nosotros los cristianos, por lo menos para los que son verdaderos cristianos, todos los días son buenos. Y ahí donde uno se recuerda las palabras del salmista, este es el día que hizo Dios, me gozaré y me alegraré. Esas eran las palabras que le citaban a Don Carson todos los días. Él decía que se la recordaba cada mañana. Este es el día que hizo Dios, me alegraré y me gozaré. Pase lo que pase, sea lunes, sea martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Para aquellos que se alegran porque el cumpleaños les cae sábado. Todos los días son una gran bendición de parte del Señor. Y miren lo que dice Génesis 3, luego de la caída. Es interesante que ni la caída terminó con esto. Génesis 3, versículos 17 al 19. Dice la Escritura, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Lo que el Señor le está diciendo es que ahora te costará un poco más. De vida a la tierra. Pero el trabajo nunca ha sido una maldición. El trabajo siempre fue una bendición. ¿Qué es lo que le dice Jesús a aquellos escribas y fariseos? Mi Padre aún trabaja. Qué maravilloso. Hasta tenemos el ejemplo de nuestro maravilloso Dios. Acompáñenme a Colosenses y vamos cerrando. Colosenses. Próximo martes seguiremos viendo la segunda parte, pero veamos este texto, Colosenses capítulo 3. Muchos se lo saben de memoria. Vamos a leer desde el 22. ¿Con qué palabra empieza? Siervos, obedeced ¿en qué? En todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Y está en el contexto laboral. Siervos, sométanse a sus amos terrenales, dice. Le dice, y cuando lo hagan, háganlo como para mí, no como para ellos. Y dice, hay algo hermoso aquí, y es una cualidad de Dios. De paso dice, promete recompensa. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Dice, porque a Cristo Jesús servís. Nos recuerda a quién servimos. Y la pregunta es, ¿por qué le servimos al Señor? Vayamos a 1 Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20.
Y esta pregunta se las hago igual a ustedes. ¿O ignoráis? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis? Dice Pablo. ¿Ignoras esta realidad? ¿Cuál, Pablo? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Si tú estás en Cristo, tú no trabajas para los hombres, trabajas para Dios. Sea estudio, universidad o cualquier trabajo, así seas ama de casa. Para Él, mis hermanos. Y si vivimos nuestra vida diaria con esa verdad en mente, no solamente haremos un trabajo con excelencia y con honradez, sino con gozo y deleite. En Cristo no vemos pereza alguna, negligencia para nada. Ustedes están cansados por ir a trabajar y las amas de casa de hacer la misma rutina todos los días. ¿Creen que Cristo no estaba cansado antes de llegar a la cruz? Mucho. Agotado y seguía. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Sed, mucha. Le dieron vinagre. Dolor en la cruz del Calvario. Y nosotros ofrecemos un trabajo barato. A veces engañamos a nuestros clientes por salvar nuestro pellejo y tratamos de calmar nuestra conciencia justificándola con algo. Pero Cristo nos ofreció un sacrificio perfecto. Perfecto. El mejor de todos. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Cristo no. El sacerdote tenía que entrar una vez al año. Cristo una vez y para siempre. El mejor trabajo por excelencia lo hizo con gozo y para la gloria del Padre. He ahí nuestro ejemplo. Y Él ha prometido poner en nosotros el querer y el hacer. Y dice, recibiréis la recompensa. Y recuerda que sirves a Cristo. Que mañana ustedes se puedan levantar de sus camas con una motivación diferente para ir al trabajo o a la escuela. Que sea pensando en la gloria de Dios y en el amor que han recibido de Cristo en la cruz del Calvario. Pensando en dar lo mejor de ustedes y pensar, esto lo hago para el Señor y no como para los hombres. Cada vez que lo hagas como para los hombres o por una remuneración económica, vivirás frustrado o frustrada. Pero cuando lo hagas para Dios, no solo lo harás con gozo y deleite, sino con excelencia. Que cuando te pregunten por qué eres así, apuntes hacia Él. Y que los hombres, viendo tus buenas obras, glorifiquen a Dios. Los incrédulos no tienen la capacidad de hacer eso. Ellos colocan la flecha hacia ellos. Pero si tú has sido salvado por gracia, apuntarás hacia allá y dirás como el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Así que les animo, mis hermanos, a ver los 7 días de la semana como un deleite, porque Dios es quien hace la diferencia, no los días, no el trabajo en el que estás, no tus compañeros de trabajo, para nada. Eso de seguro te da muchas razones para quedarte en casa. Es Dios quien hace la diferencia en tu vida. Y deja que los demás lo vean y glorifiquen a Dios. Y que hoy pensemos en glorificar a Dios teniendo comunión con Él todo el día, dependiendo de Él, exaltando la creatividad y el esfuerzo que Él ha puesto en nosotros, haciéndolo con excelencia, con integridad y honradez. Y en último, que con nuestro testimonio, sin importar si nos generan pérdidas económicas, que dando un buen testimonio podamos adornar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos.